Bueno, Carmen, tú también haces un desafío enorme, ¿no es cierto? De que parte de la realidad que sentimos adentro, esta frustración de qué hacer, ¿no? Y cómo hacer. Porque yo regreso a la importancia de las preguntas por los cómo. Como mencioné, como me enseñó otro amigo mexicano, René Olvera, ¿no? De los cómo, que es importante, no qué hacer, que es la pregunta que aprendimos desde la formación en las izquierdas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? La famosa pregunta de Lenin, versus cómo hacer, que necesariamente apunta prácticas, procesos, pedagogías, metodologías, etcétera, ¿no es cierto? O sea, si partimos de este reto de la evaluación, ¿no? Yo entiendo que dentro de la red que organiza este evento hay mucha gente de los sindicatos en muchas partes, ¿no es cierto?, de América Latina. O sea, ¿qué sucede si la evaluación llega a ser un punto de lucha de simplemente negar hacerlo? ¿No? Entonces, de adaptarlo, etcétera, para mí no vale, porque la evaluación, ¿no?, universal, estandarizado, es parte, como sabemos, de la neoliberalización, de la mercantilización de la educación, ¿no? Es el mismo modelo que aplica, tal vez con unos pequeños cambios en cada lugar. Y sabemos que todo eso viene del norte, ¿no? Entonces, es clasificar conocimientos, además es decidir qué conocimientos valen y qué conocimientos no. Entonces, estamos frente a una lucha que es política, que es epistémica, porque tiene que ver con los conocimientos y tiene que ver con la existencia, ¿no? Porque esos conocimientos que sabemos, que son situados, que son locales, que se enraizan en la tierra o el territorio, ¿no? Permite la existencia, permite el vivir, el convivir, ¿no? Y la evaluación que está aplicando en un montón de lugares quita eso, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento es central pensar como sindicatos, como colectivos de maestros y maestros, simplemente negar, ¿no? La cuestión no es de no querer evaluar, porque sabemos que parte central de la praxis es la misma evaluación, es decir, analizar la situación en que estamos, reflexionar conjuntamente, colectivamente sobre eso para actuar. Luego, reflexionamos sobre nuestra acción para mejorarlo y reanalizamos para actuar más fuerte, más dirigido y mejor. Eso es parte de lo que le llaman evaluación. Pero claro, desde modo muy otro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que o sea, yo no puedo decir qué hacer sobre las evaluaciones porque creo que está en las manos de las maestras y maestros organizados de simplemente ya protestar, de eliminar, de no cumplir con esos procesos evaluativos, por un lado, ¿no es cierto? Pero eso apunta a un problema más grande. O sea, ¿dónde va la educación institucionalizada en América Latina o Abayala hoy? ¿No? O sea, si podemos decir que tal vez en los años 70, 80, ¿no?, había un movimiento de pensar desde América Latina la educación, ¿no? Claro que Paulo fue parte de eso también, ¿no? De procesos de educación popular, de educación comunitaria, entrelazados con un pensar críticamente enraizados, ¿no?, en el territorio en América Latina. Pero hoy en día hay un sistema institucionalizado que se aplica y que se llama la educación global. Esta educación existe en todos los países de América Latina, existe en países africanos. Hace un par de años tuve la posibilidad de intercambiar con maestros y maestros y gente de la comunidad en Sudáfrica y están enfrentando exactamente el mismo problema que América Latina. Es decir, que hay un proceso
¿no es cierto?, de construir un modelo de educación global aplicado de forma igual en todos los países del mundo, particularmente, ¿no?, en los países del llamado tercer mundo, ¿no? Globalizando el modelo que viene del norte global. Entonces, creo que frente a eso, las luchas locales, ¿no?, situadas son súper importantes, pero también necesitamos cuestionar este sistema de educación. Yo sé que en algunas comunidades la decisión es trabajar fuera del sistema, ¿no? En otras comunidades es este movimiento que podemos decir dentro y fuera a la vez y siempre en contra. Entonces, trabajar en la escuela, pero también tener escuelas alternativas o otros espacios educativos de aprendizaje fuera de la escuela, basados en la comunidad, basados en un barrio urbano, basados en espacios compartidos colectivos, ¿no? Yo creo que de decidir cómo hacer esta forma de agrietamiento al sistema educativo, también tiene que ser plural y localizado. Entonces, como tú bien sabes, Carmen, los procesos en Oaxaca que han decidido trabajar fuera de la escuela, ¿no?, siguiendo un poco el modelo de Illich y tomando más forma cada día, ¿no es cierto?, son muy importantes. Pero, ¿qué sucede con la gente que sigue dentro del sistema? No podemos negar, ¿no?, sus luchas dentro del sistema. Por eso digo, de pensar en insurgencia, ¿no?, pedagogías insurgentes, pedagogías que apuntan procesos de descolonizadores, también tenemos que pensar dentro de la escuela, porque mucha gente está ahí, ¿no?, y no tiene la opción salir. Para los que tienen la opción, mejor, pero los que no tienen la opción, es cómo está dentro y a la vez en contra, ¿no? De cómo agrietar adentro, pero pensando siempre los entrelaces, ¿no?, de agrietar no simplemente el sistema, sino de introducir otros tipos de conocimientos. Por eso yo pienso que de hablar de los procesos, como tú empezaste a decir, sobre los oprimidos, los colonizadores, los colonizados, ¿no es cierto?, también son categorías muy generales. ¿Y qué sucede cuando pensamos cómo sentimos oprimidos y oprimidas? ¿Cuál es el contexto que yo siento oprimida? Que es muy distinta a una forma de una mujer trans encarcelada, por ejemplo, se siente oprimida, ¿no? Tenemos que entender cómo las condiciones vividas de la opresión son distintas, ¿no? Eso es un punto de reflexión importante hacer dentro de la escuela y fuera de la escuela. Cómo a veces reproducimos la opresión sin darnos cuenta, ¿no? Porque cargamos en nuestras mentes muchas veces, ¿no?, nuestras propias formaciones o desformaciones, ¿no?, coloniales, ¿no?, que son racializadas, que son feminizadas, que también son territorializadas. Las maneras de la ciudad, como ven la gente del campo, ¿no? Y ciertos campos que son más campos, más rurales, ¿no? Muchas veces vamos construyendo jerarquías, ¿no?, sin darnos cuenta. Entonces, por eso yo creo que es importante también reflexionar sobre algo que tú mencionaste, Carmen, esta noción de desde abajo. O sea, utilizamos a veces con mucha facilidad y mucha fluidez este término, pero realmente, ¿qué estamos hablando? ¿Quiénes son o quiénes somos los de abajo? Y cómo esos abajos plurales, ¿no?, se construyen en distintos contextos y se mueven entre sí. Que no hay un desde abajo, sino hay muchos abajos, ¿no es cierto? Y que condiciones, existencias de vida de empobrecimiento, de violencia familiar, de encarcelamiento, de segregaciones raciales que existen en las ciudades, ¿no es cierto?
crecen en su forma, esas formas que esos desde abajo construyen sus propias luchas. Entonces yo regreso a la idea, si las formas de aprender, a desaprender, a reaprender, parten de nuestros contextos locales. ¿Cuáles son los contextos locales que nosotros y nosotros como maestras y maestros, si identificamos de esta manera, cómo sentimos eso, ¿no? Pero también con las comunidades, con los estudiantes con quienes estamos trabajando, cómo construimos un ambiente en el espacio llamado aula, ¿no? O espacio llamado escuela o educación, donde esas diferencias se construyen una base de conocimientos en plurales, ¿no? Que parten de las experiencias de vida, de las necesidades de vida, que muchas veces no tienen nada que ver con esta bendita evaluación. Yo creo que esas son responsabilidades que tenemos para los que trabajamos en educación. Yo personalmente, hace unos pocos años atrás, empecé a tomar distancia de la institución de educación. O sea, yo he trabajado en universidades 40 años de mi vida, pero sin identificarme como académica y sin identificarme como persona que trabaja en la universidad. Es decir, mi identificación es como intelectual militante. Trabajo en la universidad, sí, pero en la universidad no me define, no me controla, no intenta ponerme en una categoría de profesora, ¿no? De utilizar esos espacios, agrietándolos, abriendo posibilidades de debatir. Eso es lo que hemos hecho en el doctorado que tenemos aquí en Quito, que Luis mencionó al inicio, que tiene casi 20 años, ¿no? Con líderes sociales, de movimientos sociales, de intelectuales críticos de toda América Latina y de otras partes también, ¿no? De pensar conjuntamente y no en un modelo de conocimiento o un modelo que rige lo que el sistema dice que un estudiante a nivel posgrado, por ejemplo, tiene que aprender. Romper esos espacios, de construir algo colectivo que viene desde el corazón. Entonces yo regreso a esta cuestión del sentir pensar, pero también de la forma encarnada que existe nuestras maneras de aprender, de sentir, ¿no es cierto? Y de conocer y saber. O sea, de poner el corazón en el centro. Cambia también mucho las relaciones que existen, ¿no? En la escuela, en el espacio llamado educación. Entonces yo creo que es eso. O sea, dejar lo que el sistema dice que no debería estar, como los sentimientos, porque no son lógicos, porque no son racionales, y son peores cuando viene de una mujer, porque, entonces, ves, una mujer no es racional. Tenemos que enseñar a los estudiantes el conocimiento racional. No. Lo que tenemos que hacer nosotros mismos y hacemos con nuestros estudiantes es pensar desde el existir, desde el sentir, de esos momentos, particularmente hoy, que están matando mucha gente físicamente y simbólicamente, ¿no? Eliminando comunidades con feminicidios de más alto nivel que ha existido en la historia, y también con niñas. Aquí en Ecuador, durante este tiempo de COVID, han matado, asesinado 20 niñas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso sobre el sistema, no es cierto, en que estamos hablando hoy? Yo creo que, y regreso a este proceso de la praxis, es eso, de analizar la realidad en que estamos, reflexionar conjuntamente para decidir cómo lo vamos a actuar. Entonces yo creo que esos son parte, ¿no? de los desafíos, de las luchas reales que estamos viviendo. No hay recetas, no hay soluciones, y digo, tampoco hay banderas.
O sea, a veces y yo tengo que decir eso de vivir tantos años en Ecuador. Ecuador ya es mi país, pero de vivir 10 años con un gobierno llamado progresista, que sin duda logró unos avances importantes, pero también logró romper la fuerza de los movimientos sociales, ¿no? Logró romper la base comunitaria de educación, con educación del milenio, escuelas enormes, todo estandarizados. Nos puso unos pasos atrás. Entonces yo sigo pensando que la solución no es en la institución, no es en un mejor Estado, no es un mejor presidente, sino una mejor fuerza que nace desde los abajos, ¿no? Construyendo procesos que empiece a tejer otro tipo de sociedad, ¿no? Muy distinta a la que tenemos. Yo creo que eso es un poco el desafío que estamos viendo, el desafío que existe en México, en Ecuador y en todos los países que podemos nombrar cada uno en este área de la América Latina, ¿no? De construir conjuntamente algo distinto. Pero pensar otra vez, no que vamos a transformar todo una vez de lo grande, sino empezamos más pequeño y esos pequeños se van tejiendo para que este monstruo grande empiece a romper. Yo creo que estamos en momentos muy críticos donde la fractura, ¿no? La fisura de este monstruo grande está tomando formas. Y la cuestión es cómo nos metemos, cómo abrimos esas fisuras y cómo juntamos en esta lucha compartida central. Eso, Carmen.